presentación. Ay, caramba, no me está haciendo caso. Ahí está. Esperen. ¿Ahí se ve? Ahí está queriendo... Sí, sí, ahí está. Ahí está, listo. Se ve avanzadito. Entonces vamos a arrancar con la integración. Como les digo siempre, esto, acuérdense que es una hoja de ruta, no es que les sirve para manejar en profundidad todos los puntos de la unidad, pero por lo menos les marca, digamos, algunas líneas que vuelven como más consistentes los vínculos entre los distintos puntos de la unidad. Digamos, unidad que en realidad gira en torno a la cuestión de la política y el sistema, tiene un eje, como un eje estructurador para mí, que como que los ayuda a integrar, los va a ayudar a integrar las distintas perspectivas que trabajamos, que tiene que ver justamente con la pregunta por la racionalidad o la irracionalidad de la política, que es una pregunta que surge en relación, digamos, a las situaciones de desequilibrio o de tensión, ¿no es cierto? Que en algunos casos son conceptualizadas como crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente, digamos, sería en función de esos momentos disruptivos o esas situaciones de crisis o esos escenarios como de desequilibrio los que arrojan al centro de la discusión esta inquietud por el problema de la racionalidad. Digamos, hay racionalidad en política, la racionalidad está puesta en el sistema, está puesta en los sujetos. ¿De qué manera uno puede pensar la articulación entre la racionalidad del sistema y la racionalidad del sujeto? Digo, esto en general en los trabajos que recorremos a lo largo de la unidad es un problema que, como les decía antes, se vuelve más visible, más contundente, justamente en relación a los fenómenos de crisis, de tensión o de desequilibrio, ¿no? Entonces, en esos escenarios, digamos, marcados por el desequilibrio que en algunos casos adquiere una profundidad tal que se conceptualiza como crisis, las respuestas a la pregunta por la racionalidad van a tomar distintos recorridos, digamos. Una alternativa es plantear que la racionalidad está en el sistema y que es una racionalidad tal que incluso puede funcionar presuponiendo la irracionalidad de los sujetos. No importa si los sujetos son irracionales. La racionalidad del sistema alcanza, podríamos decir, para sobrellevar, para superar esa condición de irracionalidad que caracteriza a los individuos que componen un orden social. Otra, digamos, vertiente encuentra la respuesta en la racionalidad del sujeto, ¿no? La racionalidad subjetiva, que es una racionalidad que puede pensarse, podríamos decir, de tres maneras, ¿no? O bien que es una racionalidad que logra sobreponerse a la irracionalidad del sistema, una vertiente que podríamos encontrar, o una perspectiva que podríamos encontrar en algunas de las formulaciones de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, ¿no? De Marcuse, que podríamos encontrar en ciertas perspectivas anarquistas o libertarias, antisistémicas, ¿no? La otra respuesta podría ser que la racionalidad del sujeto es concomitante a la racionalidad del sistema y puede funcionar de dos maneras, digamos, acoplándose a esa racionalidad sistémica o tensionándola, ¿no? Poniéndola en jaque, empujándola hacia sus límites. Y la otra, digamos, respuesta posible en relación a esta vertiente que ubica la racionalidad en el sujeto, o que, digamos, prioriza para sus análisis la racionalidad del sujeto frente a la eventual racionalidad del sistema, se puede plantear, digamos, que son dos tipos de racionalidades diferentes, pero que la racionalidad del sujeto es, digamos, opera de manera tal que
permite procesar la racionalidad del sistema, aun cuando ésta discurra por otros carriles o responda a otras lógicas, ¿no? Y después tenemos una tercera respuesta que podríamos asimilar un poco al planteo habermasiano, que plantea, digamos, que el vínculo, ¿no?, entre la racionalidad del sistema y la racionalidad del sujeto es un tipo de vínculo, digamos, que tiene que ver con el modo en que se pueden articular la razón instrumental que subtiende, digamos, al sistema, que subtiende la lógica del sistema, y la razón dialógica intersubjetiva, ¿no? Cuando pensamos, sobre todo para lo que nos interesa, que es la racionalidad del orden político, lo que se pone en juego entonces es esa forma particular de articulación, de vinculación entre una razón instrumental que atraviesa al sistema, que, digamos, dinamiza el sistema, y una razón dialógica intersubjetiva que configura el mundo de los valores, digamos, el universo normativo a través del cual las posiciones subjetivas se vuelven comunicables, esta noción que después vamos a ver, ¿no?, del mundo de la vida como articulada justamente a un tipo de razón que se forja en, digamos, en la interacción entre individuos y que justamente permite, que funciona con esta premisa, digamos, de la necesidad de dar razones acerca de cada una de las posiciones y que se fortalece justamente o se refuerza en esa mecánica intersubjetiva. Vamos a arrancar entonces con la primera línea de análisis, que es la que pone el foco en la racionalidad del sistema. En la unidad trabajamos dos autores, Easton y Luhmann, que, digamos, aunque comparten ese piso sistémico de análisis de la política, tienen concepciones diferentes acerca de qué es un sistema, ¿no? Conceptualizan el sistema desde, digamos, posiciones bastante diversas. Yo acá saqué a la luz un cuadrito que siempre usaba Fernando cuando daba estas clases, que está en el libro de Easton, Esquema para el Análisis Político. Después se los voy a mostrar y se los voy a escanear para mandárselos, pero en ese cuadrito, digamos, lo que, digamos, trata de ejemplificar Easton es la coexistencia, digamos, topológica, si ustedes quieren, ¿no?, de un ambiente intrasocietal que estaría compuesto por el sistema ecológico, el sistema biológico, sistemas de la personalidad, sistemas sociales, un ambiente extrasocietal que estaría compuesto por los sistemas políticos internacionales, sistemas ecológicos internacionales, sistemas sociales internacionales, y, digamos, estos dos ambientes, ¿no?, los ubica en el costado, después se los voy a mostrar, digamos, en un extremo del gráfico, ¿no?, uno abajo del otro, digamos, y conectando esos dos tipos de ambiente, ¿no?, intrasocietal y extrasocietal, el sistema político, ¿no? Incluso aparece como algo diferenciado, ¿no?, externo, en la gráfica, obviamente, ¿no?, a estos dos tipos de ambientes. ¿Por qué? Porque en lo que está pensando Easton es, por un lado, en sistemas abiertos, ¿no?, que funcionan con la lógica del flujo. ¿Flujo qué es? Ese movimiento continuo de inputs y outputs, ¿no?, de estímulos y de respuestas. Y el sistema político no escapa a esta concepción de sistemas abiertos que operan de acuerdo al modelo de flujo. Lo que, digamos, va a decir Easton es que el sistema político opera como articulador de los flujos provenientes de esos dos tipos de ambientes con sus subsistemas, si ustedes quieren, correspondientes, ¿no? ¿Cuál es la función del sistema político? Articular flujos provenientes del sistema intrasocietal y del ambiente extrasocietal, digamos, flujos que operan con esta lógica que decíamos antes, ¿no?, del estímulo y de la respuesta, y el sistema político sería algo así como el filtro
que absorbe las demandas, las procesa y, digamos, responde bajo fórmulas que, digamos, tienen que ver con las necesidades instaladas por ese flujo de demandas y, digamos, que, digamos, dan como resultado la elaboración de respuestas que tienen una característica que es ser vinculantes, ¿no? Autoritativas es la palabra que usa Easton para caracterizar digamos, el rol que juegan estas respuestas que provienen del sistema político. Son respuestas que tienen carácter vinculante, son autoritativas, ¿por qué? Porque, digamos, portan en sí la autoridad suficiente como para imponerse, ¿no? Entonces, el sistema político, digamos, de acuerdo a ese modelo de sistemas abiertos, que funcionan con la lógica de los flujos, con el modelo de los flujos, tiene dos funciones: articular esos flujos provenientes del ambiente societal, intrasocietal y extrasocietal, y operar como una instancia de producción, de generación de soluciones que son, soluciones o respuestas que son autoritativas o vinculantes, que es la palabra que a mí me gusta más que autoritativas, pero bueno. En este marco, para Easton, la crisis, ¿qué significa? Digamos, ¿cómo puede leerse? Puede leerse como un aprendizaje del sistema, dice él. La crisis es una de esas formas, digamos, que impactan en ese modelo de flujo en el sistema político a partir de demandas generadas en esos dos ambientes, ¿no? El intrasocietal o el extrasocietal. Y en ese sentido, no toda crisis es, digamos, significa una tensión tal en el sistema que ponga en riesgo su capacidad de autorreproducción. De hecho, la crisis sería, digamos, una forma, en todo caso, más aguda digamos, de impacto de ese flujo de demanda generada en esos dos ambientes que, digamos, obligan, en esta lógica de aprendizaje del sistema, obligan a un reacomodamiento, en nuestro caso, del sistema político para volverse capaz de producir esas soluciones vinculantes, ¿no? Obviamente esto no quiere decir que no haya crisis profundas, crisis sistémicas en el sentido tradicional en el que entendemos una crisis sistémica, ¿no? Una crisis que pone en jaque al sistema, en nuestro caso político, una crisis que no deriva, como decimos siempre, de que algo salió mal, sino de que las cosas funcionaron como tal, pero justamente como deben funcionar en el marco de la lógica sistémica, pero justamente esa lógica, digamos, bajo el peso de determinadas presiones, se encuentra en una posición de punto ciego, digamos, incapaz de dar respuesta. Pero, digamos, esta no es la generalidad. La crisis para Easton tiene que ver con ese modelo de flujos, en todo caso, es un tipo de flujo que impacta de manera más fuerte, digamos, en la capacidad de respuesta del sistema político, pero obligándolo como a generar reformulaciones que implican, como dice él, aprendizaje dentro del sistema. Luhmann, a diferencia de Easton, va a plantear sistemas sociales cerrados y autorreferenciales. Son sistemas sin centros, sistemas producidos y reproducidos a través de formas distintas de codificación. Vieron que nosotros tomamos, por ejemplo, el poder como un medio de comunicación simbólicamente generalizado, y esa forma de generalización simbólica del sistema político, o del poder, digamos, que está en sintonía, ¿no?, con la concepción del sistema político, funciona a través de una codificación binaria que distingue entre lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Bueno, esas formas de codificación propia de los sistemas son las que le permiten producirse y reproducirse a lo largo del tiempo. En este sentido, digamos, en tantos sistemas cerrados y autorreferenciales, lo que plantea Luhmann es que para cada sistema o subsistema, lo que ocurre en otro subsistema, digamos,
le llega como un ruido externo, ¿no? Como una perturbación externa, y de esa manera se procesa, como una perturbación externa, ¿no? Y la otra cuestión que tiene que ver con esta idea del sistema cerrado es que los subsistemas son respectivamente, digamos, no transparentes, ¿no? No están volcados sobre sí mismos. Lo que tiene plena visibilidad para un sistema es lo que ocurre en su propio interior, mientras que lo que ocurre en el resto de los subsistemas no se presenta de manera transparente. Lo que no quiere decir que la comunicación sea imposible. En este sentido, tomé un artículo de von Weime, del libro, de ese manual, digamos, de teoría política contemporánea, la teoría política del siglo XX, y un artículo de Vallespín sobre Luhmann, que plantean que en realidad clausura operacional, digamos, esta idea de clausura operacional ligada a la concepción del sistema como algo cerrado, no implica que el sistema no establece contactos con el entorno, sino que busca las respuestas a las perturbaciones propias y también las que le llegan, digamos, de su entorno, a partir de los elementos propios del sistema, ¿no? La forma de resolver las tensiones generadas en sí mismo y las que pueden impactarlo llegándoles como ruido externo producido en otro subsistema, es, como decíamos, buscar dentro de sí mismo los elementos que permiten procesar de manera más adecuada, más exitosa, digamos, la relación de los elementos que lo componen y la relación con el entorno, ¿no? Y en este sentido, digamos, esta figura de la clausura operacional, dicen von Weime y Vallespín, tiene que ver con una mecánica de funcionamiento propia del sistema, que es la de la autoobservación, digamos. La autoobservación alude precisamente a esos mecanismos intrasistémicos, podríamos decir, que le permiten al sistema volver visible para sí mismo todos los elementos que lo componen. En este marco, ¿cuál es la relación con el sujeto? Vieron que siempre, bueno, todavía no llegamos más lejos en el programa, pero tanto en esta unidad como cuando analizamos el poder, como cuando tomemos la relación entre el sujeto y el poder, ubicamos los planteos de Luhmann del lado de aquellos enfoques, digamos, que se alejan de cualquier fenomenología de la conciencia, se alejan de cualquier intento de depositar, digamos, en la conciencia soberana del sujeto el principio, digamos, activo que permita explicar las relaciones sociales o políticas, ¿no? Y siempre decimos, en realidad, para Luhmann, el sujeto es como una posición dentro del sistema. El sujeto no es la condición previa a la, digamos, estructuración del sistema, no es algo que antecede al sistema, no en el análisis en el que Luhmann propone, eso no quiere decir que no existan individuos, ¿no es cierto? Pero la idea es que siempre, digamos, en el enfoque sistémico que propone Luhmann, los sujetos son tomados como efectos posicionales, ¿no? Como el efecto de las posiciones relativas que van a asumir al interior de esa trama relacional que compone a la lógica sistémica. Y en ese sentido, digamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo procesamos la cuestión, digamos, subjetiva de las motivaciones, las intenciones? Bueno, lo que va a proponer Luhmann es pensar de qué manera el sistema habilita, podríamos decir, una estructura motivacional que genera, como dice él, formas de aceptación amotivada de reglas. Es decir, genera, si ustedes quieren, el concepto es más weberiano, pero rutiniza formas de comportamiento amotivados que responden a las reglas. Hay una cualidad propia del sistema que le permite, como decíamos, generar una cierta estructura motivacional que hace que se rutinice, se
vuelva, digamos, un dato regular la aceptación de reglas más allá de las motivaciones individuales, ¿no? No importa por qué lo hacen, no importa en qué están pensando cuando lo hacen, pero lo cierto es que los individuos obedecen a las reglas, ¿no? A esto le llama Luhmann aceptación amotivada de las reglas. Ustedes cualquier cosa me paran, me interrumpen. En este marco, entonces, ¿cuáles son las características generales del sistema político que podríamos plantear en relación al texto que estaba recomendado en la bibliografía, que es Teoría Política en el Estado de Bienestar, a los que podemos sumar, obviamente, los capítulos del libro Poder que ya hemos estado trabajando, ¿no? Bueno, para empezar, no lo puse acá porque, bueno, ya lo habíamos visto, lo mencioné antes, ¿no? El sistema político tiene que ver con una lógica funcional estructural propia de ese, digamos, de ese segmento, digamos, de lo social que genera, digamos, que comunica, digamos, a través de un código binario, una forma particular, digamos, de reducción de contingencia a través del mecanismo de poder que implica, digamos, esta dualidad, esta codificación dual entre lo permitido y lo prohibido, ¿no? Para el sistema político, digamos, dado que lo que mencionábamos antes, ¿no? En relación a la clausura operacional, que habla de justamente esta posibilidad que tiene el sistema de observar dentro, digamos, entre sus componentes, aquellos elementos que le permiten dar las respuestas más adecuadas a los impulsos que se generan dentro de él o que le vienen de afuera como ruido externo, ¿no? Lo que me parecía interesante en relación a la materia es que plantea esta idea de que la teoría política es el lugar de autoobservación del sistema en las sociedades modernas, ¿no? La teoría política formaría parte, digamos, de esos insumos con los que cuenta el sistema para volver visibles los elementos que lo componen, la relación que establecen entre ellos y por lo tanto las formas más adecuadas de responder a las tensiones que se generan entre esos elementos y al mismo tiempo para procesar aquello que le llega de afuera como ruido externo. En particular, lo que toma en este libro que ustedes tenían para leer es el estado de bienestar, ¿no? Una forma particular de sistema político que es la que se estructura como estado de bienestar. Que para el momento en que escribe el libro, 81, 84, nunca me acuerdo, pero es principio de los 80, digamos, está tratando de dar respuestas a algo que desde hace por lo menos 10 años para ese momento se evidencia como un escenario de muchas tensiones, de muchas, digamos, de una dinámica como obturada, ¿no? En su forma de autorreproducción, que es el estado de bienestar. ¿Cuáles son las características del estado de bienestar que a Luhmann le van a permitir diagnosticar digamos, los componentes de la crisis, ¿no? Los elementos que hacen de esa particular forma de sistema político un escenario de crisis? Bueno, dice Luhmann que el estado de bienestar está estructurado en torno a una lógica política de igualación que obliga a dar respuestas a demandas crecientes, ¿no? Que se van multiplicando con el paso del tiempo. Esta característica que es inherente al estado de bienestar, ¿no? Activar una lógica de igualación para dar respuesta a demandas crecientes, es lo que efectivamente, digamos, explica su costado crítico. Por eso antes yo les decía que en esta perspectiva, digamos, una crisis sistémica no surge digamos, de aquello que sale mal, de aquello que no funciona en el sistema, sino de aquello que funciona en el sistema, pero que
digamos, se topa con su propio límite. Lo mismo, si uno lo quiere poner de una manera más simple, lo mismo que le permitió al estado de bienestar, digamos, generar las condiciones para esos gloriosos 30 años de expansión de un capitalismo que respondía a una cierta lógica redistributiva, es lo que lo va a llevar a su crisis. No es porque eso salió mal que el estado de bienestar entra en crisis. Es porque efectivamente eso funcionó tal como se había propuesto que funcione, que llegamos a un punto de saturación, el estado de bienestar se sobresatura de demandas a las cuales está obligado a dar respuestas, y es eso lo que de alguna manera genera su crisis, ¿no? Y esta dinámica, digamos, que en su propio despliegue va generando las condiciones de la crisis, tiene que ver con con una cuestión, digamos, fundamental en relación a las sociedades modernas, que es que de alguna manera el estado de bienestar pone en tensión la lógica de diferenciación funcional que es característica de las sociedades complejas, de las sociedades modernas. Las sociedades modernas son sociedades complejas en las cuales el orden se estructura a partir de la, digamos, articulación de diferencias funcionales que habilitan posiciones diferenciadas para distintos individuos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el estado de bienestar, en el punto de partida, podríamos decir, para Luhmann, desafía el estado de bienestar, que es un producto moderno de una fase particular de la modernidad que tiene que ver con ese periodo de desarrollo capitalista ligado, digamos, al modelo fordista, como, digamos, patrón de acumulación, ¿no es cierto? Esa misma dinámica entra en contradicción con otra característica propia de las sociedades modernas, que es la mecánica de diferenciación funcional. Las sociedades modernas, las sociedades complejas, se reproducen precisamente gracias a esa diferenciación funcional, ¿no? Entonces, hay en el punto de partida una tensión constitutiva, podríamos decir, que tiene que ver con esta lógica de igualación que desconoce el rol que juega en el sistema político moderno, el sistema social, el sistema social como el gran sistema, digamos, omniabarcador, ¿no? De la sociedad, de la modernidad, que descansa en esa diferenciación funcional. Y en este sentido, la otra cuestión que aparece ligada a esto para Luhmann es que lo que vemos en el estado de bienestar es un sistema político incapaz de tematizar sus propios límites, incapaz de, digamos, de ubicar en el núcleo de ese campo tensional lo que son los límites de esa lógica política de igualación que lo obliga a dar respuestas a esas demandas crecientes, ¿no? En este sentido, la crisis, digamos, no tiene que ver con cierta inestabilidad del sistema. De hecho, Luhmann dice que los sistemas pueden sobrevivir inestabilidades, momentos de inestabilidad, mientras vayan generando, digamos, adaptaciones, por ponerle un nombre, ¿no? Mientras vayan mutando de manera tal de, bueno, enfrentar esas situaciones de inestabilidad, pueden reproducirse a largo plazo, ¿no es cierto? Eso no sería la inestabilidad, o los desafíos de estas situaciones de inestabilidad no serían, digamos, los generadores de la crisis. La crisis tiene que ver con esas dificultades estructurales de dar respuestas a las perturbaciones, tanto producidas dentro del propio sistema político, como las que le llegan, digamos, como perturbación externa, ¿no? Como ruido externo. Porque, por otra parte, fíjense, retomando esta idea que les mencionaba antes, que aparece tanto en Bombaime como en Vallespín, ¿no? Esta idea de que la clausura operacional no quiere decir que
el sistema, ¿no? Cada subsistema, digamos, no se conecte con los demás, sino que busca en sí misma las posibilidades de resolución, ¿no? Y efectivamente, si ustedes ven en uno de los pasajes del libro, la explicación que da Luhmann de, digamos, ese escenario de sobresaturación de demandas, tiene que ver con, digamos, canales de comunicación que establece el sistema político con otros sistemas. Por ejemplo, con el sistema económico, cuando, digamos, debe dar respuesta a las demandas por mejoras en los ingresos, ¿no? O a las demandas de pleno empleo. Ahí efectivamente hay canales de comunicación entre el sistema político y el sistema económico, o con el sistema jurídico, ¿no? Cuando impulsa reformulaciones que, digamos, generen un derecho laboral más hospitalario a las demandas de los trabajadores. Bueno, ahí vemos canales de comunicación entre distintos sistemas. Por lo tanto, es cierto, como dicen Vallespín y Bombaime, que clausura operacional no quiere decir que el sistema se cierre absolutamente sobre sí mismo e ignore completamente lo que pasa fuera de él o que no haya ningún tipo de comunicación. Es que el sistema trata de resolver con sus propios elementos constitutivos las tensiones a las que se ve expuesto, ¿no? O trata de, digamos, detener ese proceso que lo empuja, como dice el propio Luhmann, ¿no? Hacia su margen crítico. El tema es que justamente, digamos, dentro de esa configuración estructural propia del sistema político, ese sistema político singular que es el estado de bienestar, digamos, los elementos constitutivos, que podríamos decir, pueden tener que ver, esto no lo dice Luhmann, pero podríamos pensarlo en función de este argumento que les mencionaba, que aparece en el libro, ¿no? Bueno, esta conexión entre el sistema político y el sistema económico cuando quiere garantizar lógicas redistributivas a través de políticas salariales o políticas de pleno empleo, o las conexiones con el sistema jurídico cuando busca generar un derecho laboral más amigable frente a las demandas de los trabajadores, ¿no? Bueno, en cualquier caso, digo, lo que ahí estamos viendo es que efectivamente hay conexiones, pero las respuestas tienen que ver, digamos, las busca en una función que se autoasigna como árbitro, digamos, de las tensiones sociales, como gran redistribuidor, ¿no? Como el brazo ejecutor de una política redistributiva, y por lo tanto, digamos, en ese repertorio de posibilidades que le ofrecen su configuración estructural, esto, ¿no? De ser árbitro, de ser el brazo ejecutor, etcétera, no puede resolver, no encuentra soluciones para, digamos, satisfacer ad infinitum las demandas de mejoras salariales, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ese es un rango de respuestas que tendría que ver con una lógica que lo excede, que es la del sistema económico. Entonces, la crisis en este punto, digo, claramente, para Luhmann, se hace visible cuando lo que tenemos adelante es esta dificultad estructural de dar respuesta a las perturbaciones o propias o que vienen del entorno con los elementos constitutivos del propio sistema, en nuestro caso político, ¿no? Bueno, hasta acá el enfoque sistémico, que, digamos, pondría todo el énfasis del análisis o digamos, la argumentación en torno a la racionalidad en la lógica del sistema. La otra, digamos, vertiente que mencionábamos al principio tendría que ver con los enfoques que ponen todo el acento en los individuos a la hora de pensar la racionalidad, ¿no? Y la relación entre el sistema político y racionalidad. ¿Por dónde pasa la racionalidad del sistema político? Por la racionalidad de los individuos que componen ese sistema político y por el tipo de relaciones que tejen entre sí esos hombres, mujeres, esos individuos que
se vinculan a partir de un determinado orden institucional, ¿no es cierto? El autor que tomamos en la cátedra es Elster, que para mí es muy interesante dentro de estas perspectivas, ¿no? Tiene una trayectoria intelectual, una biografía intelectual muy llamativa para pensar, digamos, cómo llegamos a este punto, ¿no? A este enfoque sobre la racionalidad individual, o esta forma imperfecta de racionalidad, pero voy a desarrollar mejor, teniendo en cuenta que parte del marxismo, digamos, su territorio conceptual originario es el del marxismo, una vertiente del marxismo analítico, que va a ir decantando hacia estas figuraciones de la racionalidad individual, caracterizada como, puse acá, como una racionalidad imperfecta, ¿no? Esa racionalidad imperfecta, ¿con qué se relaciona? ¿En qué se hace evidente? Bueno, lo que va a decir Elster es que básicamente se hace evidente en las flaquezas de la voluntad. Esto es textual. Está en el libro Ulises y las sirenas. El hombre, los seres humanos, digamos, no son irracionales, pero su voluntad es débil, suele flaquear, digamos. Y por lo tanto, esa racionalidad imperfecta, que a veces se ve sacudida por las flaquezas de la voluntad, tiene que operar justamente para garantizar que en esas situaciones de debilidad o de flaqueza prime, digamos, prime, digamos, sí, las respuestas racionales, ¿no? A situaciones complejas. Elster va a decir que los seres humanos no son ni completamente racionales, ni pasivos y cambiantes vehículos de sus caprichos y deseos, ¿no? Y lo que va a decir es que para pensar esta lógica de una racionalidad imperfecta, lo importante no es ser, digamos, ser completamente racionales, no dejarse arrastrar por las pasiones, sino, es él, ser débil y saberlo, reconocer las propias debilidades, ¿no? Y en ese marco, digamos, en el cual los individuos son débiles y lo saben, ¿cómo va a operar esta racionalidad imperfecta? Buscando los recursos que le permitan, digamos, neutralizar o volver inocuas las flaquezas o la debilidad de la voluntad. Y la política, para Elster, es ese terreno, digamos, apropiado, ¿no? En el que se pueden buscar elementos para contrarrestar, podríamos decir, o neutralizar la debilidad o la flaqueza de la voluntad. En este sentido, ¿cuáles son los elementos que nos ofrece la política en el marco de esta racionalidad imperfecta, que hace que seamos débiles, pero podamos reconocerlo y podamos reconocer que en esos momentos de debilidad es importante, la debilidad frente, por ejemplo, a las pasiones, los impulsos irracionales, ¿no? Es importante contar con algunos frenos que nos impidan, nos pongan obstáculos, ¿no? A un acto irracional. Bueno, lo que tenemos a mano son las leyes o las constituciones, ¿no? Son los instrumentos, digamos, que nos proveen la política para diseñar, podríamos decir, cadenas artificiales, ¿no? Son los instrumentos con los cuales los individuos pueden hacer frente, digamos, pueden asegurarse que en momentos de irracionalidad o de una forma, digamos, atenuada o débil de racionalidad, los actos que van a cometer sean inocuos, no tengan consecuencias negativas, ni para, digamos, las personas individualmente consideradas, ni para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y por eso el título del libro, ¿no? Ulises y las sirenas. Bueno, las leyes y las constituciones son una forma de atarse, como lo hace Ulises cuando tiene que pasar en medio de las sirenas y sabe que no va a resistir al canto de las sirenas. Entonces, ¿qué hace? Les pide a los marineros que lo aten al mástil del barco y que no lo suelten, aunque grite desesperadamente para ser liberado, y a su vez a los marineros les pone tapones en las orejas para que
no escuche ni a las sirenas ni los gritos de Ulises, ¿no? Bueno, las leyes y constituciones son estas cadenas simbólicas, podríamos decir, que nos generan ataduras para que en esos momentos de debilidad que reconocemos que tenemos, digamos, haya algunos límites que nos impidan, digamos, generar acciones nefastas para con nosotros mismos y para con la sociedad, ¿no? Y entonces, en este marco, la crisis, ¿cómo se conceptualizaría, digamos? ¿En qué contextos surgirían escenarios de crisis? Bueno, las crisis tienen que ver para Elster con las incertidumbres que se generan en escenarios complejos, ¿no? Y que podríamos decir que desafían el comportamiento estratégico. Porque fíjense, esto lo anticipo porque lo vamos a ver después en la unidad 6, en la que vamos a trabajar los planteos liberales, neoliberales en relación al problema del gobierno, digamos, de cómo poner límites a las acciones humanas, ¿no? Efectivamente, digamos, en las sociedades modernas se presuponen individuos que se comportan de acuerdo a una especie de cálculo estratégico preestablecido. Uno o una se compra un determinado libro porque quiere rendir bien una materia. Ese es un cálculo estratégico. No sé, trabaja horas extras porque quiere ahorrar para comprarse un auto. Ese es un patrón de comportamiento que responde a un cálculo estratégico. Bueno, digamos, ese comportamiento que se estructura de acuerdo al cálculo estratégico necesita algunas certezas. Porque si no, ¿cuáles digo? Si yo trabajo un montón de horas por día y se produce un salto, para comprarme un auto, y se produce un salto hiperinflacionario, por todo lo que junté trabajando 12 horas por día, no me va a permitir comprarme ni el espejito del auto, ¿no? Entonces, ¿la crisis con qué tiene que ver? Con esos escenarios de incertidumbre que ponen en jaque ese patrón estratégico de comportamiento individual. Bueno, hasta acá no sé si hay alguna pregunta. Entonces teníamos una línea de enfoques que ponen el acento en la racionalidad del sistema y que piensan, digamos, las crisis en función de los desajustes que se producen en el tipo de vínculo de los elementos constitutivos de un sistema. Tenemos una vertiente que considera que la racionalidad, por lo menos la que elegí para trabajar, ¿no? En la presentación hice un panorama más amplio, pero bueno, trabajamos esta vertiente de la acción racional, digamos, sistematizada en la figura de Elster, ¿no? Que pone el acento en la racionalidad individual, en el marco, digamos, en el marco de un horizonte político que ofrecen herramientas para asegurarles a los individuos que esa racionalidad imperfecta que poseen, bueno, encuentre los frenos necesarios para que en situaciones de irracionalidad, en situaciones de debilidad frente a las pasiones, los impulsos, no generemos conductas lesivas ni para nosotras mismas ni para la sociedad. Y el tercer planteo es el planteo de Habermas, que está también trabajado en esta unidad, ¿no? Que tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? Con pensar, bueno, cómo las sociedades contemporáneas se estructuran a partir del cruce, ¿no? Entre una razón instrumental propia del sistema y una razón intersubjetiva, dialógica, que vuelve significativa la convivencia con lesotres en el marco de la sociedad, para, digamos, pensar la dimensión de lo individual, ¿no? Habermas también arranca su análisis en este texto que ustedes tienen para leer,
a partir de la noción de crisis. La noción de crisis es central en el análisis que propone Habermas en los procesos de legitimación en el capitalismo tardío, ¿no? Bueno, ¿qué es, para empezar, una crisis en el capitalismo tardío? Habermas va a plantear que el capitalismo tardío es justamente esa fase que estábamos analizando, que mencionábamos recién, ¿no? Esa fase del capitalismo fordista que toca su techo, ¿no? El libro es el libro originalmente fue publicado en 1973, que es un año antes de la llamada crisis del petróleo, pero efectivamente un escenario en el cual se puede decir que se visualizan con claridad los límites del modelo Ford, o algunos límites del modelo fordista, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, capitalismo tardío es ese capitalismo en el cual, esa fase del capitalismo en el cual el modelo fordista, ¿no? Como patrón de acumulación entra en crisis, llega a sus límites, ¿no? Y cómo concebir la crisis en este marco, por otra parte, ¿no? Dice Habermas, el capitalismo tardío, el Estado, que es un orden que asegura, digamos, un tipo de orden, que es la estructura política que se sobrepone a un orden que funciona sobre la base de una distribución desigual o asimétrica de las riquezas, ¿no? Entonces, ¿cómo obtiene legitimidad un marco institucional que se construye para sostener ese orden de distribución desigual o asimétrica de las riquezas? Bueno, ese Estado, para obtener legitimidad, dice Habermas, debe compensar esa asimetría en la distribución de recursos económicos con dos recursos escasos, que son valor y sentido. Y lo que ha venido haciendo, digamos, en esos gloriosos 30 años, los llamados gloriosos 30 años, es justamente, digamos, compensar esa distribución asimétrica de riquezas, manejando esos dos recursos escasos, que son el valor y el sentido, a través de la prestación de servicios propios del estado de bienestar, financiados con el aparato fiscal, ¿no? Se cobra impuestos, a través de la vía fiscal se produce redistribución. Esa redistribución es compensatoria, pero nunca, digamos, elimina la distribución asimétrica. Sigue habiendo ricos y pobres, para decirlo groseramente, pero, digamos, el valor y el sentido, digamos, del funcionamiento del Estado en ese orden en el que sigue habiendo pobres y ricos, ¿cómo se sostiene? Justamente a través de los servicios, digamos, que garantiza el modelo welfarista, ¿no? Entonces, en este escenario, ¿cómo conceptualiza Habermas la crisis? Bueno, para empezar, Habermas va a diferenciar distintos niveles en los que la crisis asoma, ¿no? Ustedes saben que en el 71 Habermas ha tenido una polémica muy intensa con Luhmann acerca de la explicación que ofrecen los enfoques sistémicos respecto del funcionamiento del orden social, ¿no? Y lo que critica básicamente Luhmann, para ponerlo así en una fórmula sencilla, es que la dinámica sistémica con la que explican estos enfoques, el devenir de lo social, parece, digamos, depender de la existencia de un mecanismo supraobjetivo que nadie sabe muy bien cómo funciona, que está, suprasubjetivo, que está por encima de los individuos y que tiene como una especie de inteligencia propia que funciona más allá de los deseos, las inquietudes, las iniciativas individuales. Entonces, para, digamos, contrarrestar el análisis sistémico para el cual la crisis, el fenómeno de la crisis, dice Habermas, se manifestaría simplemente en su dimensión objetiva, que tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Con la incapacidad que tiene el sistema para dar respuesta a las perturbaciones que
surgen en su propio interior con sus elementos constitutivos, ¿no? Con los elementos constitutivos que lo componen. Bueno, esto sería para Luhmann simplemente la dimensión objetiva de la crisis. Es decir, una crisis que se manifiesta, podríamos plantear, en términos de desajustes estructurales. Pero también hay que pensar, dice Habermas, en la dimensión subjetiva de la crisis. De hecho, Habermas va a decir que una crisis es tal, efectivamente, cuando los individuos perciben que están viviendo una situación que impacta en su propia condición existencial, podríamos decir, ¿no? Es decir, la dimensión subjetiva de la crisis tiene que ver con el impacto que produce estos desajustes estructurales, si ustedes quieren, en los individuos, ¿no? Incluso Habermas, si se acuerdan, en algún punto dice, bueno, hay situaciones que los individuos viven como críticas y que, digamos, cuando pasa el tiempo, analizadas retrospectivamente, no ofrecen indicadores objetivos de profundos desajustes estructurales. A lo mejor sí, digamos, son, digamos, momentos, como decíamos antes, ¿no? Son momentos en los cuales hay dificultades, hay sacudones en el sistema, pero bueno, el mismo Luhmann dice, mientras el sistema pueda dar respuesta, pueda ir readecuándose, mostrando que está en condiciones de modificar las respuestas que da ante situaciones cambiantes, el sistema se reproduce con mayor o menor dificultad. Digamos, el problema es cuando el sistema no puede modificar el rango de respuestas que puede ofrecer ante situaciones complejas, ¿no? Y bueno, Habermas va a decir, hay históricamente muchas situaciones que los individuos han vivido como críticas y que 20 o 30 años después, cuando las analizamos, no nos ofrecen los indicadores de desajustes estructurales, indicadores objetivos, ¿no? De profundos desajustes estructurales. Y después la dimensión normativa, que está ligada a esta dimensión subjetiva, digamos. Si entonces esas situaciones pueden no ofrecer indicadores objetivos de desajustes profundos, ¿por qué impactan en los individuos? Bueno, porque efectivamente modifican sus esquemas valorativos, ¿no? E impulsan a reconfigurar, reconsiderar esa particular gestión que opera el sistema político de esos dos recursos escasos que mencionábamos antes, valor y sentido, ¿no? Impactan en los esquemas valorativos e impulsan transformaciones. No quiere decir que estén, él va a plantear algo así como la necesidad de sustraerse a una especie de lectura idealista de la crisis. La crisis está en la cabeza de la gente. No, puede haber efectivamente situaciones materiales de desajustes, pero no alcanzan para configurar lo que Luhmann llamaría o consideraría un sistema que está ya empujado a su margen crítico, ¿no? Son desajustes estructurales que el sistema puede ir a lo mejor resolviendo con sus propios elementos constitutivos. Pero sin embargo, impactan en los esquemas valorativos e impulsan una especie de reconfiguración del campo de sentido en el cual los individuos perciben su relación con sus relaciones interpersonales y sus relaciones con el orden político. Entonces, ¿qué va a plantear Habermas en relación a la crisis? Bueno, no todo cambio en las estructuras es una crisis. También va a retomar esta idea que antes les mencionaba que aparece en Easton, que es que, bueno, hay sacudones en el sistema que pueden ser como un aprendizaje, ¿no? La otra cuestión que va a plantear es que para los enfoques sistémicos la crisis es simplemente un problema de autogobierno, entendido autogobierno como gobierno del sistema, es decir, como la capacidad de autorregulación que tiene el sistema a partir de sus propios elementos. Para Luhmann, por ejemplo, va a decir Habermas, la crisis, digamos, una crisis del sistema justamente cuando desarticula la posibilidad de que el sistema
ponga en juego los mecanismos autorregulatorios para resolver estas situaciones que generan perturbación, ¿no? Entonces, para los enfoques sistémicos, la crisis se, digamos, define en ese plano, ¿no? En los problemas de autogobierno del sistema. Aclaro del sistema porque por ahí en el texto aparece solo la palabra autogobierno y alguno podría pensar que hay una especie de giro individualista o que está refiriéndose a esto, ¿no? A una, digamos, percepción individualista, digamos, de autocontrol, y no, en realidad el problema del autogobierno es el problema del sistema, es un problema que tiene el sistema para, digamos, mantener con efectividad esos mecanismos autorregulatorios. Digamos, el problema de la crisis digamos, para Habermas es que amenazan la integración social. Digamos. Una crisis es tal cuando amenaza la integración social. Y esto se produce, dice él, cuando efectivamente se dañan las bases del consenso en torno a las estructuras normativas. Y en ese punto, ese daño producido a las bases de consenso respecto de las estructuras normativas puede, como les decía antes, ¿no? ubicarse a una cierta distancia de los indicadores objetivos, ¿no? de desajustes estructurales. Pero, bueno, digamos, cuando esos desajustes, por mínimos que sean, impactan, digamos, o dañan las bases del consenso en las estructuras normativas, efectivamente ahí estamos ante una crisis porque lo que está en juego, lo que se ve amenazado, es el mecanismo de integración social. En este punto hay también una cuestión que me parece muy interesante retomar del planteo habermasiano, que tiene que ver con la distinción entre ideologías de crisis y experiencias de crisis. Ideologías de crisis tendrían que ver con estas figuraciones imaginarias, si ustedes quieren, o más idealistas, que toman a la crisis simplemente en el nivel de las percepciones individuales, digamos. Hay crisis simples, digamos, alcanza para hablar de crisis toda vez que los individuos se perciben a sí mismos insertos, atravesados por un horizonte crítico, ¿no? Y experiencias de crisis serían esas situaciones concretas, relevables obviamente, discursivamente, y además a través de unos discursos que, como decía antes, ¿no? dan cuenta de que ese consenso normativo está crujiendo, ¿no? Entonces, en este punto, la otra cosa que también me parecía interesante retomar de Habermas es la distinción que él establece entre integración sistémica e integración social. Porque justamente este es otro de los ejes de la polémica que sostiene con Luhmann, ¿no? Una cosa, dice Luhmann, es la integración sistémica. Digamos, lo que le preocupa a los enfoques sistémicos más duros, como por ejemplo el de Luhmann, es digamos, la capacidad de rendimiento que tiene un sistema autorregulado a partir de, bueno, esta lógica de autogobierno, ¿no? Hay integración sistémica cuando ese sistema autorregulado tiene capacidad, digamos, de garantizar un cierto orden y de habilitar a los individuos posiciones dentro de ese orden que permiten que esa, digamos, lógica autorregulada se reproduzca, ¿no? Mientras que integración social es otra cosa. Digamos, no tiene que ver con esa lógica autorregulada o con esos rendimientos de autogobierno. Rendimientos de autogobierno tiene que ver con la eficacia, ¿no? Bueno, ¿cuál es la eficacia de esos mecanismos autorregulados? Digamos, hay integración sistémica cuando esos mecanismos autorregulatorios del sistema son eficaces. Ahí hay rendimientos de autogobierno. Pero la integración social es otra cosa. La integración social refiere, digamos, a esas instituciones, dice Habermas, en las que se socializan los individuos hablantes y actuantes, ¿no? Son, digamos, instituciones que tienen que ver, que se vinculan con la dimensión del mundo de la vida,
concebida como ese espacio, digamos, de ese horizonte valorativo producido a partir de esa racionalidad intersubjetiva que genera la comunicación entre sujetos hablantes y actuantes, como dice Habermas. Entonces, en ese sentido, digamos, la integración social no tiene nada que ver con los rendimientos de autogobierno, digamos, con la eficacia de esos mecanismos autorregulatorios del sistema, sino que tiene que ver con la capacidad simbólica, podríamos decir, de esas instituciones en las que se socializan los individuos y que configuran ese horizonte de sentido del mundo de la vida, estructurado a partir de esa razón dialógica. Entonces, la diferencia es, dice Habermas, que la teoría sistémica lo que hace es convertir en problemas de comportamiento, una lógica behaviorista, ¿no? Lo que, digamos, a lo que hay que ponerle el ojo es a los comportamientos sociales, allí donde lo que está en juego es el problema de la validez inherente, digamos, a la trama de relaciones que se gestan en el mundo de la vida, ¿no? Ese horizonte normativo articulado al mundo de la vida, para las teorías sistémicas no es más que un marco de visibilidad para los comportamientos individuales y colectivos, ¿no? Y en este sentido, dice Habermas, esto en realidad no es del texto que está para esta unidad, la última referencia, tiene que ver con algo que vamos a ver cuando trabajemos el capítulo de facticidad y validez que refiere al derecho. Lo que va a decir es que los órdenes legítimos se construyen a partir de un encadenamiento, podríamos decir, de eslabones normativos que son, digamos, son los que dan sentido a, digamos, a ese marco de pertenencia en el cual los individuos se reconocen como sujetos actuantes y hablantes, capaz de compartir con los demás, digamos, esta discusión en torno a los valores, y que, digamos, aparecen desplegados en niveles tales como, dice Habermas, la costumbre, la política y el derecho, ¿no? Y en este sentido, eso lo queda abierto, digamos, creo, una especie de suspenso para la unidad en la que trabajemos esto, lo que va, digamos, la propuesta que ofrece, digamos, en facticidad y validez, tiene que ver justamente con pensar de qué manera la política y el derecho pueden, digamos, revertir ese proceso que analiza así en problemas de legitimación en el capitalismo tardío, digamos, de colonización del mundo de la vida por parte del sistema, ¿no? Finalmente, el problema en los enfoques sistémicos, digamos, el problema de la política o del derecho es generar, digamos, condiciones de aceptabilidad para esos principios propios del sistema autorregulado, un sistema autorregulado, ¿no? Mientras que, digamos, si nosotros pensamos en términos de órdenes legítimos, ¿no? que enlazan, que encadenan, que articulan eslabones normativos, de lo que se trata es, obviamente, el plano de la costumbre, como algo, digamos, gestado intersubjetivamente de una manera, digamos, ajena a las instituciones estatales, esto es mucho más visible, digamos, o es un campo, digamos, más fértil, ¿no? Para la posibilidad de pensar el funcionamiento de los eslabones normativos, pero en el caso de la política y el derecho, que han sido colonizados por el sistema, de lo que se trata es justamente de, digamos, reformular las lógicas de legitimidad en función de esos, digamos, de eslabones normativos, ¿no? Bueno, hasta acá ese primer planteo, digamos, el desarrollo comparativo, si ustedes quieren, de estos tres enfoques, ¿no? Que toman el problema de la racionalidad o ubicándola en el sistema, o ubicándola en el sujeto, o pensando, digamos, en la relación compleja entre una racionalidad instrumental propia del sistema y una
racionalidad dialógica, intersubjetiva, propia, digamos, de un mundo de la vida forjado en torno a estructuras normativas, problemas de sentido, etc. Como desde el año pasado lo que intentamos hacer es tomar, digamos, las perspectivas feministas, posfeministas o de la sexodisidencia, tratar, digamos, de cruzarlas en todas las unidades, de volverlas transversales, no trabajar, digamos, una unidad específicamente sobre los enfoques feministas en relación a la política. En esta unidad, lo que a mí me parece interesante hacer es, digamos, pensar cómo se podrían leer desde el feminismo estos enfoques sistémicos o incluso el enfoque habermasiano de el complejo haz de relaciones que se tejen entre la racionalidad instrumental y la racionalidad intersubjetiva y dialógica, ¿no? Que, digamos, con las herramientas de las perspectivas del feminismo, ¿qué lectura podríamos hacer de estos enfoques, ¿no? Y un poco la pregunta tenía que ver, bueno, esto estaba en la clase que se subió para el día de hoy, creo. Bueno, la pregunta tenía que ver con interrogarnos, ¿no? ¿Por qué no nos, digamos, qué le podríamos criticar en la perspectiva del feminismo a un enfoque sistémico, digamos, que en realidad pareciera que tiene elementos para volver inteligibles los mecanismos a partir de los cuales, por ejemplo, se cristaliza una determinada noción, digamos, de mujer? O a partir de un enfoque a partir del cual se trabaja sobre lo que decíamos antes, ¿no? La posibilidad de generar estructuras motivacionales que generen respuestas amotivadas de obediencia a las reglas. Uno podría decir, bueno, efectivamente, digamos, hay un modo de ser mujer que funcionó durante siglos como una, digamos, respuesta motivada a una especie de estructura motivacional ligada al orden heteronormativo, binario, etcétera, ¿no? Entonces, ¿desde qué lugar uno podría pensar que el enfoque sistémico, por ejemplo, es insuficiente para dar cuenta de, no sé, la matriz estructural que, digamos, hace funcionar la oposición entre lo público y lo privado y descarga sobre las mujeres la opresión de lo cotidiano en el ámbito de lo privado, o la cristalización de un sentido hegemónico, binario, heteronormativo, digamos, para el significante mujer. En este punto, digamos, desde una lectura feminista, lo que podría ubicar son, digamos, tres tipos de objeciones, ¿no? Hay un primer plano de objeciones que tienen que ver con la dimensión epistemológica y conceptual. Por un lado, digamos, el sistema es como una especie de totalidad ilusoria, dice el texto de McKinnon, ¿no? Que supone unos universales abstractos que son incapaces de dar cuenta del modo en que la situación vital, digamos, de la conciencia varía con el sexo. Varía en función de la matriz sexogenérica y de las relaciones de poder que se construyen en torno a esa matriz sexogenérica, ¿no? Entonces, primera cuestión, la categoría de sistema induce a pensar en la existencia de una totalidad ilusoria que es completamente ajena, digamos, que no puede dar cuenta del modo en que, digamos, la autopercepción subjetiva que tienen las mujeres, los sectores de la sexodisidencia, varía en función de, digamos, esquemas de poder sexogenéricos, ¿no? Históricamente constituidos. Por otro lado, el planteo de la objetividad, digamos, como algo que se explica por sí mismo, digamos, como algo
universal no situado, lo que dice McKinnon es que es propio del punto de vista masculino. Y es una forma de negar, digamos, esa objetividad pensada como un lugar desde el cual se puede ver el conjunto del proceso, sin estar atravesados por posiciones personales, inclinaciones subjetivas, etc. Dice, eso es propio del punto de vista masculino y funciona ignorando el peso que tiene la diferencia sexual en la construcción del conocimiento y en la construcción de la realidad. Finalmente, digamos, la objetividad como un universal forma parte, digamos, de una especie de patrón masculino de ordenamiento del mundo, ¿no? El feminismo no se propone ni objetivo ni universal, sino que rescata la singularidad posicional de un punto de vista que se forja a partir de las lógicas de subordinación y de subalternización gestadas sobre la base de las diferencias de relaciones de poder sexogenéricas, ¿no? Y por otra parte, en este sentido, la racionalidad del sistema en la que están pensando esos enfoques es una racionalidad masculina, ¿no? Que opera como un patrón universal que, digamos, elimina el punto de vista femenino, ¿no? Después, la otra dimensión en la cual, digamos, se nutren las objeciones a los enfoques sistémicos es la dimensión política, ¿no? Y en este punto, digamos, retomamos las cuestiones que aparecen en el texto de McKinnon. En los enfoques sistémicos, el Estado es una forma particular de sistema político que funciona de suyo, con unas reglas que son propias, y no se pregunta, en esta perspectiva, por el modo en que funciona el Estado y la ley para las mujeres, dice McKinnon, ¿no? En ese sentido, lo que hay que rastrear es cómo llega a ser masculino el poder estatal. En ese sentido, la cuestión política no solo, digamos, no se agota en la cuestión del poder estatal, que sin duda es una preocupación, como dice McKinnon, ¿no? Esta idea de cómo llega a ser masculino el poder estatal es sin duda clave, pero además hay formas de opresión respecto de las mujeres que se gestan en la sociedad civil, en la esfera íntima, que están ligadas, digamos, al modo en que la opresión de lo cotidiano sostiene, digamos, sostiene e invisibiliza, digamos, el rol de la mujer ligado a la producción y la reproducción del orden social. Digamos, siempre se ha pensado que la mujer simplemente tenía un rol reproductivo en el sentido biológico, pero en realidad todo el entramado de relaciones que se construyen en torno a la maternidad como mecanismo de reproducción biológica, digamos, y las prácticas, por ejemplo, ahora le diríamos las prácticas del cuidado asociadas a la maternidad, son todas cuestiones que abonan el mecanismo de producción, son productivas, digamos. No solo son reproductivas, son productivas. De hecho, la otra vez había leído una estadística que el trabajo doméstico genera en Argentina casi el trabajo doméstico no reconocido, no remunerado, ¿no? Genera en Argentina prácticamente el 15% del PBI. Es un volumen más que importante, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente, digamos, esta visión universal, abstracta, objetiva, digamos, ignora no solo que el Estado devino una forma de poder masculino, sino que la sociedad civil se ha convertido en una trama, digamos, de relaciones que sostienen la opresión femenina, digamos, la opresión de la mujer a partir de una organización de la vida privada, digamos, de lo cotidiano, que se liga a las funciones de producción y reproducción del orden social. En sí misma, dice McKinnon, la ausencia de una perspectiva es una estrategia de hegemonía masculina. Digamos, plantear un conocimiento, un enfoque abstracto, universal, despojado de cualquier perspectiva singular, es una estrategia propia de la hegemonía masculina, ¿no? Y la otra cuestión que lo introduje acá, que tiene más que ver, no está, digamos,
está como esbozado en el texto de McKinnon, pero lo vamos a retomar cuando en la unidad 6 trabajemos el último capítulo del volumen 1 de la historia de la sexualidad de Michel Foucault, que tiene que ver con el modo en que la sexualización, de acuerdo a una lógica binaria heteronormativa, ¿no?, se constituyó en una especie de principio de inteligibilidad de lo social. Y eso, dice Foucault, digamos, tiene raíces históricas. No en todo el mundo, no siempre la cosa funcionó así. Eso es propio del siglo XIX, digamos, un escenario en el que, digamos, coincide la expansión del capitalismo, la reconfiguración del salariado, digamos, la cristalización de una moral victoriana, digamos, rigorista, ¿no?, en relación al uso de los placeres, el título de otra de los volúmenes de historia de la sexualidad para otro periodo, pero se aplica, digamos, al modo de gobernar las corporalidades, digamos. Bueno, eso tiene una historia, no siempre fue así. Y efectivamente, digamos, este enfoque que se presenta a sí mismo como despojado de cualquier perspectiva es un enfoque que también responde a los efectos históricos de la expansión, digamos, de ese principio de sexualización como una forma de inteligibilidad de lo social. Y en relación al enfoque habermasiano, ¿cuál es la crítica que se le ha hecho, ¿no? Sobre todo la crítica proviene de Nancy Fraser, ¿no? La pregunta tendría que ver cómo funciona el sistema, el sistema político, ¿no?, la esfera pública, el Estado, en relación a las mujeres. Y acá también, digamos, una de las cuestiones que plantea Fraser tiene que ver con digamos, la expansión o el predominio de un enfoque presupuestamente universal, abstracto, digamos, despojado de cualquier condicionante sociohistóricamente gestado, ¿no?, como un enfoque no situado. Bueno, eso, digamos, ese modelo de conceptualización responde, como dice McKinnon, como dice Fraser, a una objetividad que es masculina y que, digamos, funciona como una matriz simbólica profunda, digamos, que después cuando terminemos con el PowerPoint, este es un tema que me interesaría retomar, sobre todo en relación a las discusiones que se han suscitado en torno a las propuestas de prohibición del lenguaje inclusivo, ¿no? Efectivamente, digamos, hay una matriz simbólica profunda en esa universalidad que se predica en masculina, que, digamos, funciona como un principio de ordenador del mundo, pero que, digamos, en su naturalización, podríamos decir, oculta el gesto de institución, digamos, en su naturalización y en su expansión, invisibiliza el momento histórico, digamos, las raíces históricas de su institución como tal, ¿no? Y en el caso del Estado, la ley recapitula, digamos, retoma en la esfera normativa o reguladora el punto de vista masculino. Lo que dice Fraser es que efectivamente la esfera pública, tal cual la concibió Habermas, digamos, tiene dos problemas. Yo acá puse uno solo, que es que efectivamente es, digamos, la esfera pública es la forma ideológica masculina que funcionó desde la modernidad para legitimar una estructura emergente del régimen de clases, ¿no?, y que opera a través de exclusiones, en particular exclusiones sexogenéricas y clasistas. La esfera pública, digamos, no es un espacio neutro, ni mucho menos universal. Y la otra crítica que le hace, dice, bueno, digamos, si no se dio cuenta de esto Habermas, el problema, dice Fraser, es que cayó en la idealización, digamos, liberal burguesa de una supuesta esfera pública, digamos, plural, abarcadora, ¿no?, despojada de cualquier sistema de diferenciación, y bueno, compró el paquete, digamos, se comió la curva. No, por un lado, digamos, cuando él definió su propia conceptualización de la esfera pública, la trabajó como un universal
ignorando los regímenes de exclusión sexogenéricas, por ejemplo, ¿no? Clasistas también. Pero además, digamos, si él efectivamente cree que hay otras posibilidades en ese universal, bueno, en ese universal incluso valorativamente construido, ¿no? En torno a la esfera pública, bueno, está replicando el modelo liberal burgués, desconociendo, ignorando o, digamos, imposibilitado de ver las tensiones, digamos, sexogenéricas y clasistas que atraviesan la constitución de un espacio público, ¿no? Y bueno, esto como cierre queda abierto, ¿no? Pero la gran pregunta, digamos, el desafío que aparece tanto en el texto de McKinnon como en el texto de Fraser es cómo apoyarse en esas estructuras estatales para, digamos, expandir otras lógicas digamos, de estructuración de lo femenino, otras formas de habitar el cuerpo nombrado como de mujer, ¿no? Otros principios de inteligibilidad de las corporalidades que no respondan al esquema binario, sin caer en una lógica tutelar, ¿no? Que es un tema significativo, digamos, teniendo en cuenta que, como aparecen también en los dos textos, en el texto de McKinnon claramente, ¿no? El Estado es en sí mismo una institución que responde a la matriz patriarcal de las sociedades occidentales, por lo tanto es difícil, ¿no? Sustraerse a la lógica tutelar. Pero bueno, este sería el ejercicio de integración. No sé si tienen preguntas y comentarios. Podemos dejar de grabar, Ali, así pueden intervenir sin inhibirse. No queda para la posteridad si no quieren que queden grabados.